Segunda parte de la clase. Bueno, allá vamos. Les dejé en la primera parte este cuadro donde aparecen las tres variables relacionadas con el tiempo en el nivel de la narración. Orden, duración y frecuencia. Nos vamos a dedicar al orden. Suena raro, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que plantea Genet respecto del orden? Dice que existe un tiempo base del relato. Ese tiempo base es el tiempo desde el cual pueden aparecer anacronías, es decir, alteraciones temporales. Y justamente hay algo que me resulta muy significativo, y es que el tiempo base siempre es el tiempo presente en el ámbito de la narración audiovisual. Si ustedes observan la narración literaria, en general la tendencia tradicional, digamos, es la de el tiempo base como el tiempo pasado. Había una vez. Entonces, esa mañana el personaje hizo tal cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, a diferencia del relato literario, que muchas veces nos vincula con un tiempo pasado, ¿sí? Porque tenemos la sensación de que eso que estamos leyendo ya sucedió, en la narrativa ficcional audiovisual, la sensación es la de que está sucediendo una determinada realidad delante de nuestros ojos, aquí y ahora. Esta idea de pensar que el tiempo base siempre es el tiempo presente, merece dos reflexiones. La primera, la de pensar que no por nada un guión se escribe en tiempo presente. Y una de las dificultades grandes que muchos de ustedes tienen es que cuando empiezan a escribir un guión lo escriben en tiempo pasado. Obviamente, por lo que acabo de decir, ustedes no han escrito guiones en principio, salvo alguna que otra excepción, en sus vidas. Escribieron literatura. Y cuando escribieron literatura, el modelo es había una vez. Guarda, eso no quiere decir que no haya textos literarios maravillosos que están escritos en tiempo presente también, ¿sí? Quiero decir que en nuestra narrativa, en la narrativa de las imágenes audiovisuales, ficcionales, el tiempo es siempre el presente. La segunda reflexión tiene que ver con lo que manifiestan los autores llamados Godreau y Jost, en su libro que se llama El relato cinematográfico, donde ellos dicen que la ficción, y la relacionan con el documental, no son géneros, no son modalidades narrativas más que géneros, sino que son actitudes. Y es muy interesante observar por qué. Fíjense, dicen Godreau y Jost, existe una actitud ficcionalizante. Yo diría, y relacionándolo con Bordwell y Thompson, una manifestación cognitiva, algo que le sucede al espectadore, cuando audiovisiona una narración ficcional audiovisual. Y cuando audiovisiona una narración audiovisual documental. Hay una actitud. Entonces miren lo que dicen. La actitud ficcionalizante nos hace pensar que lo que tenemos delante de nuestros ojos está pasando aquí y ahora. Pregúntense, ¿qué les pasa cuando ven una ficción? Ven personajes actuando. La sensación es que somos
partícipes de lo que está sucediendo en la pantalla. No quiero entrometerme con la cuestión de que somos voyeuristas, ¿no? Que nos inmiscuimos, que nos metemos en la vida privada, que somos unos fisgones. Sí, soy fisgona, ¿y qué? Esto está muy, pero muy desarrollado desde el punto de vista teórico, el voyeurismo. Por eso la película La ventana indiscreta de Hitchcock se interpreta como un gran homenaje al cine, porque Jeffries es un gran mirón, y los espectadores de cine somos unos grandes mirones, somos unos grandes mirones. Bueno, vuelvo. Entonces, dicen Godoy Jost, lo que viene ahora, que bueno, puede resultar un poco complejo, pero en definitiva es esto que acabo de decir. Consideramos, estando ahí, o sea, están ahí, esos haber estado ahí. A ver, en realidad somos conscientes de que hay una película, que hay unos actores que estuvieron en algún lugar filmando, pero la percepción es que están delante de nuestros ojos. Entonces, esa es la actitud ficcionalizante. Y agregan que la actitud documentalizante, y lo planteo aquí, si bien esto es un rizoma en realidad, es una acotación al margen, pero que me parece que ayuda a ampliar, la actitud documentalizante, dicen, anima al espectador a considerar el objeto representado como un haber estado ahí. Cuando vemos un documental, tenemos la sensación de que alguien estuvo en ese lugar, que a alguien le pasó algo. A ver si se entiende, la actitud documentalizante da la impresión de que alguien estuvo ahí, da una impresión de algo que ya pasó. En cambio, la actitud ficcionalizante da la impresión de algo que está sucediendo aquí y ahora. Lo dejo para que lo piensen, muy interesante. Bien, volvemos al orden. Entonces, las alteraciones de orden, dice Genet, se van a producir cuando el relato va a modificar la secuencia cronológica, ¿sí?, de la historia. Y cuando se toma la decisión de narrar un hecho antes o después del tiempo base, que es el presente, evidentemente se está queriendo buscar algún tipo de efecto sobre el espectador, sobre el receptor. Lo que yo tengo para decir al respecto es que el cine básicamente de modalidad a la que yo llamo contemporánea, y en general el cine más del hoy, no gusta demasiado en alterar el orden de los sucesos, el orden cronológico. Es decir, no gusta de esa alteración del orden, porque ya llegaremos más hacia el final de año a trabajar un poco con esta categorización mía personal respecto de lo que yo llamo modalidad narrativa clásica y modalidad narrativa contemporánea. Yo digo que la modalidad narrativa, la que llamo contemporánea, es una modalidad más realista que la modalidad clásica. Esto solamente es una aproximación. ¿Y esto qué significa? Que es realista a ultranza, es más que realista. Y en esa configuración, si nos ponemos a pensar, los seres humanos, les seres humanos, no tenemos la posibilidad de ir hacia atrás en el tiempo o ir hacia adelante en el tiempo. Nuestra única opción es vivir el puro presente. No podemos alterar el orden de nuestra existencia. Lindísimo sería, yo por lo pronto, hoy, aquí y ahora, quisiera alterar el orden e irme adentro de 6 meses o dentro de un año. No quiero esperar todo lo que tengo que esperar. No sé si me explico. Entonces, este cine del hoy dice, vamos a quedarnos con la realidad,
Basta de artificios. Ya voy a explicar esto mejor. Solo es una introducción. Vivamos la narrativa lo más cercana a lo que son las percepciones de les seres humanos. Y les seres humanos no podemos ir ni para atrás ni para adelante. O en todo caso, sí, vamos para adelante, pero no podemos adelantarnos, dar un salto temporal. Les recomiendo una película para que vean en estos días tan particulares de septiembre. Una película argentina, no sé si la habré nombrado la semana pasada, si la nombré les pido disculpas, si no, por la reiteración, si no lo dije, bueno. Una película argentina que dura 1 hora 15 minutos, un tiempo de pantalla muy breve, pero muy concentrado, que no tiene ninguna alteración del orden, que vive el puro presente de una persona que tiene que tomar una decisión trascendental y crucial en una noche. La película se llama La larga noche de Francisco Sanctis. Los directores son Andrea Testa y Francisco Márquez. Es una película de hace 3 años, que creo que viene muy bien, como dije recién en estos días, y que les va a mostrar una película que muestra un tiempo, valga la redundancia, un tiempo absolutamente presente, real, iba a decir, ¿sí? Justamente por eso, por esa presentificación del tiempo. Y el pasado, en todo caso, tan importante en esa película, se sugiere, no se muestra. No es necesario mostrarlo. Es una película que está situada en época de dictadura, pero creo que es de las mejores películas argentinas que hablan sobre el tema. Me gustaría que la vieran y después me comenten algo en el Facebook. 1 hora 15 de sus vidas. La encuentran en internet y creo que vale la pena. Es una gran lección de cine de 2 directores jóvenes que salieron de la Escuela de Cine del Instituto Nacional de Cine, de la ENERC, y que ha ganado muchos premios, ha sido muy reconocida. Bien, vuelvo. Decía entonces que en la narrativa tenemos la posibilidad de alterar el orden, ¿sí? Algo que no podemos hacer en la vida. Entonces, dice Genet, existen 2 alteraciones básicas, las que él llama la analepsis o la prolepsis, ¿sí? ¿Qué es la analepsis? Es la alteración que va para atrás, la que retrocede en el tiempo para contar sucesos anteriores al tiempo base. La analepsis es de carácter retrospectivo, ¿sí? Obviamente que hay muchos relatos literarios y cinematográficos que se van a construir sobre la analepsis. Y hay otros que solamente colocan alguna que otra analepsis perdida, lo cual para mí no es justificable. Evidentemente la analepsis es igual a lo que ustedes conocen como flashback en la narrativa audiovisual, ¿sí? Y en general, no siempre, pero en general, la analepsis tiene un carácter tranquilizador. Como pongo acá, ilumina algún aspecto de la vida del personaje que el espectador no conoce. ¿Cuál es el problema de la analepsis? ¿Cuál es el problema del flashback? Que si estoy trabajando en un presente narrativo, y miren, a propósito hago la gráfica con mi mano, estoy en este presente narrativo, que yo sé, porque ya lo estudié, que necesito que el espectador, la espectadora vaya subiendo una curva dramática que implica interés. Si yo necesito que ese espectador suba esa curva dramática, que está vinculada a lo que le sucede al espectador aquí y ahora, por esa percepción que tiene el espectador según Godoy y Jost de que lo que está sucediendo delante de sus ojos sucede aquí y ahora, si yo de golpe interrumpo
ese decurso temporal, que es como subir una montaña, y de golpe digo, ¡ay! Estoy a 3.000 metros de altura, pero me olvidé el celular abajo, voy a bajar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la tensión? En vez de irse para arriba, baja. Y ustedes ya saben que si algo que está subiendo, subiendo, subiendo y va para arriba, después baja, el placer se pierde, ¿o no? Si estuviéramos en clase, mis ayudantes me retarían por que hago acotaciones de alto tenor erótico. Bueno, en fin, es así. Hay que darle un poco de eros a la vida. Un poco de eros. Ojalá entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, no es muy aconsejable, y muchísimo menos en un cortometraje de 10 minutos, que ustedes tengan que ir al pasado, porque la realidad es que la curva dramática hace esto, tric, pic, otra vez subir, otra vez bajar, otra vez. Digo, si son flashbacks esporádicos, solo con carácter explicativo, les pido por favor que si ustedes necesitan explicar algo del pasado del personaje, se las ingenien para sugerirlo a través de alguna imagen, alguna imagen de carácter poético sugerente, una línea de diálogo sencilla. No se entrometan con el flashback y muchísimo menos en el cortometraje. Es mi sugerencia, desde un punto de vista narrativo, estético e ideológico. Ahora bien, muy distinto es encontrar largometrajes de ficción que deliberadamente utilizan el flashback, que lo utilizan porque su lineamiento general conceptual lo requiere, su intencionalidad última lo requiere, su tema lo requiere. Películas que hacen referencia al pasado de un personaje, porque el pasado es absolutamente pregnante. Entonces, voy a dar algunos ejemplitos que tengo que sirven para que ustedes comprendan esto de películas que ya conocen. La película Carol, de la que ya hablé en algún momento en la cursada, es una película de clara estructura analéptica. Estructura absolutamente justificada. Recuerden que Carol es la historia de amor de dos mujeres, una profunda historia de amor, compleja, situada en los años 50 en Estados Unidos, donde si ahora es difícil, en esa época era mucho más difícil llevar adelante esa historia de amor, y donde, si bien la película se llama Carol, en realidad podríamos pensar que la protagonista es Teresa, y Carol es el objeto de su deseo, como creo haber dicho en algún momento en clases del primer cuatrimestre. Entonces, la película aborda la difícil decisión que tiene que tomar Teresa. Teresa tiene que decidir si se queda o no se queda con Carol, asumiendo todos los riesgos que eso conlleva para la época, fundamentalmente. Entonces, es una noche en la que Carol tiene que pensar y tiene que decidir. Y esto es muy interesante porque la otra película que vamos a tomar como referencia, que es la de Deep Blue Sea, que vimos la semana pasada, va a pasar lo mismo. Un personaje tiene que tomar una decisión. Entonces, ¿cómo se hace para tomar decisiones? Bueno, se lleva adelante un raro equilibrio entre reflexiones presentes más recuerdos pasados, ¿no? Más proyecciones al futuro. Cuando tenemos que tomar una decisión, intervienen muchos elementos, pero el recuerdo, la memoria, es una de las fundamentales. Entonces, Teresa, como digo acá, tiene que comprobar que ella es capaz, que puede, que quiere vivir con Carol, que puede desafiar los códigos de su época. Entonces, la película empieza en el presente narrativo, abarca un viaje en un taxi que hace Teresa, donde va a recordar todo lo que vemos en la película, y termina en el presente narrativo con su decisión. Quiero decir con esto que
está absolutamente justificada la estructura analéptica, la estructura de flashback de la película Carol. Porque para que Carol decida sobre el presente, tiene que evaluar el peso del pasado. Espero que se entienda. El Ciudadano, Orson Welles, 1941. Estructura analéptica. Responde al lineamiento general conceptual. ¿Cuál es ese lineamiento general conceptual? Lo planteo de la siguiente manera. La verdad es difícil de conocer. ¿De qué trata El Ciudadano? Trata acerca de la investigación de un periodista que intenta saber qué quiere decir Rosebud, la última palabra que dice un gran personaje mediático como Charles Foster Kane, dueño de un emporio periodístico y de una enorme, enorme fortuna. Kane muere diciendo Rosebud, y nadie sabe qué quiere decir, y eso intriga mucho, al amarillismo sobre todo le intriga mucho. Entonces, hay un periodista, Thompson, que intenta. La película empieza con la muerte de Kane. En los primeros minutos sabemos que Kane se murió, así que no estoy spoileando nada, ¿sí? Bien, ¿cómo se hace para investigar qué significa lo que dijo un muerto? Yendo al pasado, no hay otra. A ver, las personas que va a entrevistar Thompson son personas que conocieron a Kane y solamente pueden hablar del pasado del personaje. Entonces, ¿se justifica o no se justifica la estructura analéptica? Creo que sí. Justamente se trata de la reconstrucción de una vida. Y en este caso, esa reconstrucción de la vida no va a dar como resultado la verdad de esa vida. Justamente lo moderno de una película de 1941 es que la decisión, me adelanto, aspectual, veremos la próxima clase de focalización, la decisión del aspecto en términos de Todorov y en relación con la homologación con lo verbal, tiene que ver con que al final de la película, el espectador sabe más de lo que supieron los personajes. Muy interesante. Muy, muy interesante. Yo digo de todos modos que si cuando lleguemos a ese punto la semana que viene, lo voy a desarrollar. Si Orson Welles viviera hoy, yo estoy segura de que hubiera terminado El Ciudadano de una manera distinta. Ni siquiera hubiera dado la información que da al final. Nos hubiera dejado con la opción maravillosa que da una parte importante del cine contemporáneo de que la película no termine en la pantalla, sino que termine en nuestro imaginario. Ténganlo en cuenta. The Deep Blue Sea, la maravillosa película de Terence Davis, con la que ejemplifiqué la semana pasada. Recuerden cómo empieza la película, con un intento de suicidio. Otra vez, no estoy spoileando, está en los primeros minutos, ¿sí? Entonces, Hester es salvada de ese intento de suicidio. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a rondar en su mente? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta relación tan desgraciada que posiblemente me ha llevado a estos diversos intentos de suicidio? Entonces tiene que revisar necesariamente su relación con Freddy para ver de qué manera va a encarar su vida después de ese intento de suicidio. Entonces, sabemos que finalmente Hester va a renacer. Recuerden la relación que hay entre el principio y el pasado de la película. ¿Qué dije? Perdón, entre el principio y el final, perdón. Entre el principio y el final de la película.
cómo se retoma al final lo del principio, pero se lo muestra de la manera opuesta. Es decir, que si Hester al principio de la película quería morir, al final de la película quiere vivir. Para que el espectadore se crea verosímilmente que Hester al final puede tener el proyecto de vivir, necesariamente va a tener que llevar a cabo un proceso de análisis interno, y ese proceso es retrospectivo. No hay manera. Ella tiene que revisar lo que fue su relación con Freddy, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a justificar la estructura analéptica de la película. La película va y viene al pasado. Hester tiene que llevar adelante un proceso interno retrospectivo. Bien, para terminar la clase de hoy, como ustedes verán, estas clases están teniendo dos partes largas, de casi media hora cada una, que yo considero suficientes para no sobrecargar y para que ustedes puedan procesar lo que estamos planteando. Si estuviéramos en presencialidad, obviamente sería muy diferente. Por último, en la variable orden, vamos a ver la prolepsis. ¿Y qué es la prolepsis? Sino lo contrario de la analepsis. Es la alteración del orden del tiempo base del relato, pero una alteración en la que el relato se adelanta, se anticipa en relación a lo que se cuenta en el tiempo base, ¿sí? Estamos en un presente y de golpe se nos anticipa algo que vamos a tener que constatar que es un flash forward. Es decir, el flash forward se constituye como tal cuando hay algún tipo de constatación que eso que vimos previamente es una anticipación del futuro. Razón por la cual, si el flashback en principio es tranquilizador, el flash forward es perturbador, porque en el tiempo base, en el tiempo presente, de golpe irrumpe algo que no tiene nada que ver, digamos, se separa de la posible supuesta cadena causal y nos remite a un futuro que ni siquiera sabemos si es un futuro, podría llegar a pensarse como imaginación, pero en algún momento se constata más adelante en el relato. Si no está esa constatación, entonces no es una prolepsis o un flash forward. Lo que es cierto es que es difícil de encontrar una estructura proléptica. Sí es fácil encontrar estructuras analépticas, como detallé, ¿sí? Pero más difícil es encontrar estructuras prolépticas. Hay un caso paradigmático en la historia del cine, que es la película Memento, que posiblemente ustedes hayan visto, que ni siquiera se puede pensar como una estructura proléptica, porque en realidad es un relato que se cuenta de atrás para adelante, por decirlo de alguna manera. Es decir, el primer suceso es el último en la cadena de la historia lineal, ¿sí? Entonces, en algún sentido, ese primer suceso, que es el último, es proléptico, en algún sentido. ¿Sí? Si vieran la película tal vez lo entenderían mejor, es muy probable que la hayan visto porque es una película muy conocida. Quiero terminar la clase de hoy con el flash forward, con la prolepsis, que doy siempre como ejemplo, porque pertenece a una de las películas más importantes de toda la historia del cine, calificada por el ranking que lleva adelante la famosa revista Sight and Sound, Destello y Sonido, la revista que pertenece al British Film Institute, al BFI, que cada 10 años hace un ranking para elegir las mejores películas de la historia del cine. Y 2001, Una Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, es una de las películas que siempre está entre los primeros lugares.
por muchísimas razones que darían para hablar mucho sobre ella. Es una película del año 1968 que introduce a la ficción científica, o mal llamada ciencia ficción verdadera, es decir, aquella que hace un cuestionamiento filosófico acerca de la existencia humana, y esta película, sí lo hace. Es una película que reflexiona acerca de cuándo el ser humano evoluciona y por qué lo hace, y desde ya les anticipo que la película no plantea un único momento de evolución, sino dos. Lo que vamos a ver a continuación, y para finalizar la clase de hoy, es una escena absolutamente emblemática que cualquier estudiante de cine tiene que conocer y reconocer, y que involucra la aparición del flash forward. Así que la voy a compartir con ustedes. Bueno, un momento impresionante de esta película que muestra justamente cómo el mono se transforma en hombre, en ser humano, humane, producto de la intervención de unas inteligencias extraterrestres. Tendrían que ver un pedacito antes de la película. Igual estamos en los primeros momentos, ¿no? Entonces, el mono, producto de la presencia de esas inteligencias extraterrestres en la forma de un monolito, es una especie de muro que va a aparecer, que después se va a ver en los distintos momentos de la película. Ese mono, a partir de ese contacto, va a cambiar. Y fíjense que lo que ustedes acaban de ver es el momento de la transición. Es el momento en el que ese mono, que ya tiene esa influencia extraterrestre, ¿no? Que le insufla la inteligencia, ¿qué es lo que está haciendo? Ensayo y error. ¿Qué tiene? A ver, no hay cementerios en esta época. Entonces,
el tapir que se muere queda por ahí. Hay huesos de tapir muerto y el mono juega con un hueso, pero ahora que ya tiene esa inteligencia, con ese juego asocia, ¿sí? Hace una conexión y dice, pero esto me sirve como una prolongación de mi brazo, y una prolongación de mi brazo me está sirviendo para algo. ¿Para qué me está sirviendo? Me está sirviendo para golpear. ¿Y qué puedo golpear? Puedo golpear un tapir. Ajá, y si puedo golpear al tapir, ¿para qué me va a servir? Mi amigo tapir, con el que compartíamos las riquísimas hierbas, ahora mi amigo tapir me va a servir para que mi estomaguito se llene. Habla una vegetariana, que conste, creo que lo saben. Entonces, en este pasaje del mono al hombre, según Kubrick y Arthur Clarke, el guionista y novelista, narrador, conocidísimo, importantísimo de ciencia ficción, en este pasaje del mono al hombre también va a estar el pasaje del mono herbívoro al mono carnívoro. A partir de ahí, el mono se transforma, deja de ser mono y se va a transformar en hombre. Se va a erguir, va a tener una herramienta que le va a servir para matar otros animales y también le va a servir para tener poder. Buah. Festival de la interpretación. ¿Qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es la aparición del flash forward. El mono, en ese momento, está experimentando algo que va a suceder poco después. Y fíjense, la evidencia, simbólicamente, metafóricamente, ustedes la acaban de ver. Es, obviamente, ya liquidó al tapir, y obviamente se lo está comiendo. Entonces, lo que aparece como algo que va a suceder en el futuro, ya tengo la evidencia de que sucede ahora en el presente. Bueno, sugiero también el visionado de 2001, Una odisea del espacio, en el espacio, bueno, depende. Una de las mayores películas de ciencia ficción que se hicieron en la historia del cine hasta hoy, que la recomiendo muy especialmente, y sobre todo cuando la vean tengan en cuenta esta idea evolutiva, que es la idea que también se plantea en la película. Y como dije, lo que vieron recién es la primera evolución. Hay una segunda. ¿Nos sucederá a los humanos o no? ¿El coronavirus nos hará mutar y nos transformaremos en otra cosa? A lo mejor la semana que viene, en vez de verme así como estoy, me ven con la cara verde o violeta, ¿no? Mis queridos estudiantes, esto ha sido todo por hoy y será hasta la próxima clase. Cuídense mucho.